Stallman es considerado uno de los mejores especialistas en branding del mundo. Recibió el Premio a la Excelencia Académica 2011 del Instituto de Empresa Executive Education y en 2013 el Premio a la Excelencia en la Internacionalización. Autor del bestseller Brand of On, el branding del futuro. Lleva más de 95 semanas como uno de los libros más vendidos de Amazon. Ha escrito más de 150 artículos sobre branding, comunicación, diseño y marketing para diferentes medios de comunicación de varios países. Asimismo, imparte conferencias en Europa y Latinoamérica. Bienvenido a Bolivia, Mr. Branding, como lo llaman todos. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal comieron? ¿Bien? ¿Sí? ¿Panza llena, corazón contento? ¿Quién está muy contento? Muy bien. ¿Alguien más está muy contento? Muchos están haciendo la siesta todavía, vamos a despertarnos. ¿Están Leslie y Gaby por acá cerca? ¿Sí? Ahí está Leslie, no, Gaby y Leslie. ¿Está por acá? ¿Pueden venir un momentito al escenario, por favor, Leslie y Gaby? ¿Son tan amables? ¿Les puedo pedir un aplauso muy fuerte para Leslie y Gaby? Muchas veces los que trabajamos en el mundo de las marcas, en el mundo del branding, en el mundo del marketing, casi siempre entregamos el producto terminado, el proyecto diseñado, el centro comercial abierto, el hotel abierto, la aerolínea con el avión volando, pero no saben la cantidad de esfuerzo, de sangre y de lágrimas que hay en el camino. Leslie y Gaby son dos personas súper jóvenes, súper talentosas y que tuvieron, como dijo Fernando esta mañana, un sueño. Pero no alcanza solamente con soñar. Hay que soñar con los ojos bien despiertos, porque hoy y siempre un gramo de hacer va a valer mucho más que un kilo de decir. Este EXMA en este Santa Cruz de la Sierra es el fruto de un sueño, pero también de mucho trabajo, mucha disciplina, mucha pasión y de todo un equipazo que hay detrás de ellos que hacen que hoy todos nosotros podamos estar disfrutando. Así que en realidad les pido otro fuertísimo abrazo, muchísimas gracias y felicidades. Bueno, como estamos hablando de la era digital, antes de empezar con mi conferencia y con todo lo que quiero compartir con ustedes, les dejo en los monitores algunos puntos de contacto donde podemos continuar la conversación, la interacción, las preguntas, las respuestas. Aquellos que le están leyendo Brandofono, que lo van a leer, si les queda alguna duda, si tienen ganas de contribuir, de comentar, de criticar, acá podemos vernos en bastantes puntos de contacto. Por supuesto, siempre nos quedará Google y demás. Claramente, por lo que hemos oído a lo largo de la mañana y lo que seguiremos oyendo por la tarde, ya estamos totalmente protagonizando un nuevo mundo. Un mundo que ha visto cómo Internet está modificando nuestros hábitos, nuestras costumbres, la forma en que nos relacionamos, trabajamos, comunicamos, vendemos, compramos, vivimos. El branding, como una actividad esencial en este mundo, no podía ignorar este tipo de cambios. De hecho, el branding ha sido también, en gran medida, provocador de estos cambios. Por lo tanto, quería presentar hoy, aquí, una nueva palabra para un nuevo mundo. Y esta palabra, para este nuevo mundo, es Brand of On, o, como dice mi hijo Max, de 7 años, Brandofón. Brandofón nació como una palabra, como un neologismo, mejor dicho, derivó en un concepto, derivó en un libro, derivó en un máster, y hoy es la forma en que se desarrollan, se construyen y se crean las marcas exitosas del siglo XXI. A lo largo de hoy les voy a contar cómo se hace esto, cómo se construye esto y cómo se llega a ese éxito que tanto ansiamos. Pero antes, como un video vale más que 1000 palabras, les voy a mostrar para mí el mejor comercial brandofón de toda la historia, por lo menos hasta hoy. Emma,
Emma. Not anymore. Emma. Every day it's getting on my nerves. Emma. Oh, I'm Emma. begging you, Emma. Nouveau le trèfle Maxify, vraiment plus large. Bueno, si alguien encuentra un comercial mejor que explique la era digital, que me lo mande, gustosamente lo voy a recibir. Y fíjense qué interesante, ¿cuál es el producto que se está vendiendo en este comercial? Papel higiénico. No estamos hablando de una nave a Marte, de un coche que se autoconduce, de un robot en China, estamos hablando de papel higiénico. Y esto quiere decir que la era digital no es para unos o para otros, sino que nos afecta a todos. Y de ahí que productos tan esenciales como el papel higiénico estén tan presentes en la era digital. Y lo que suena a contradicción no lo es, y iré contando por qué no lo es. Otro de los aspectos muy relevantes de esta nueva era digital es lo que todos ustedes leen y oyen casi todos los días, que es el storytelling. ¿Vieron que todo lo que se dice en inglés suena como mucho mejor? Esto es contar historias. Ya que estamos hablando de contar historias y de storytelling, les quiero resumir en una historia la actitud que para mí aquellos que quieran sobresalir en esta era digital tienen que tener. Y esta historia me lleva a África junto a dos amigos, uno muy deportista y uno muy tecnológico. Estos dos amigos están caminando por la sabana africana y más o menos a unos 200 metros de distancia se ve un leopardo con cara de hace 3 días que no como. En ese momento, uno de los dos amigos, el que hace mucho deporte, se saca silenciosamente la mochila del hombro, empieza a abrirla y empieza a sacarse unas zapatillas que él usa para correr. El amigo tecnológico, que estaba a su lado, alucinando, le dice: escuchame una cosa, querido, ¿por qué te estás poniendo zapatillas para correr si no hay ninguna posibilidad de que corras más rápido que el leopardo? ¿Qué le contestó el amigo del deporte? Eso es, no se trata de correr más rápido que el leopardo, se trata de correr más rápido que vos o que tú. La gran pregunta es, ¿con qué personaje se siente cada uno de ustedes identificado? ¿Con el que corre más rápido que el amigo? ¿Con el amigo o con el leopardo? Y la segunda pregunta es, ¿qué representa el leopardo hoy por hoy? ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el leopardo, quiero decir? No fue un juego de palabras, ¿eh? El mundo que estamos protagonizando, que estamos viviendo, que estamos construyendo, se mueve a tal velocidad, va tan rápido, que empezamos a venir de una era en donde el grande se comía al pequeño y empezamos a vivir una era en donde el rápido se desayuna al lento. Esto significa que el tamaño ya no importa tanto como antes, solo en algunos casos. En el año 1998, Google tenía 20 empleados. En el año 2016, Google tiene 40.000 empleados, pero Google fue una pyme. La diferencia entre los que llegan y los que no llegan tiene que ver con la actitud y con la velocidad, con la estrategia y con los objetivos, y con la visión de que no alcanza solo con soñar, sino que además hay que hacer y hay que organizarse. El verdadero tamaño de la era digital que trasciende es el tamaño de esa actitud. Pero por supuesto hay que incorporarle metodología, hay que incorporarle disciplina, hay que incorporarle trabajo duro y por supuesto branding. Cuando uno cruza desde Madrid hasta Santa Cruz de la Sierra en avión y mira por la ventanilla este motor, ¿en qué piensa? ¿Conocen la marca Rolls-Royce? ¿Qué les inspira la marca Rolls-Royce? Les da seguridad, les da tranquilidad, les da confianza, es un buen motor, es un mal motor. Imagínense que ustedes están volviendo a Madrid de Santa Cruz de la Sierra en ese mismo avión, pero en vez de ver Rolls-Royce,
como me enseñó mi amigo Gonzalo Brujó, ustedes ven Motores Ramírez, y no hay ningún problema con ningún Ramírez, quiero aclararlo. ¿Vamos igual de tranquilos? ¿Cómo puede ser que apenas un nombre, un logo, nos inspire confianza o desconfianza, amor o desamor, emoción o no emoción? Porque la marca no es un logotipo. Todo lo que hay detrás de la marca, todo lo que inspira, comunica, transmite esa marca, es lo que nos interesa. Y quiero volver a incidir en el tema de la velocidad y el tamaño y en el tema de lo humano. Porque nos la pasamos hablando de que las dos palabras más relevantes de esta era digital son Internet y tecnología, cuando en realidad son miedo y cambio. Tenemos miedo al cambio y el cambio nos da miedo. Cambiemos el foco, seamos creativos, utilicemos la confianza que cada uno de nosotros puede tener o recibir y cambiemos los paradigmas. Miren, en el año 2014 tuve la suerte de estar en un escenario parecido a este en Bogotá, en Exma, Colombia. Cuando llegué al hotel me recibieron con esta tarjeta que ven en la pantalla, que como ven tiene mi nombre. ¿Alguna vez llegaron a un hotel y le dieron una tarjeta con su nombre? ¿Alguien? A mí era la primera vez que me pasaba. Esto estaba bien, ¿no? Es una forma de decirte, hemos pensado en ti y te estamos personalizando la bienvenida. En ese momento subo a mi habitación y me encuentro con esto otro. En vez de Evian, decía Andy, en vez de Perrier, decía Stallman. ¿A qué mola? ¿Qué creen que hice en el momento que vi estas botellas de agua? Foto, muy bien. ¿Y después de la foto qué hice? A internet. Instagram, Twitter, Facebook, todo. Menos Snapchat, que no controlo, a todos lados fue. En ese momento me saqué la ropa, me iba a ir a bañar y camino al baño me encuentro con este platito que decía branding, brandofón. Dije, acá saben demasiado. Me puse un poco nervioso, lo tengo que reconocer. No sabía si había cámaras ocultas en la habitación, pero me parecía que había habido un pensamiento y una actitud y un hacer detrás de mi llegada. Lo cual no cuesta nada, porque pones Google y más o menos sabés quién es o qué hace cada uno de tus huéspedes. Me preguntaba, ¿por qué no lo hacen todos? ¿Por qué no llenamos la boca de Big Data y nadie se llena la boca de grandes detalles o de pequeños grandes detalles? Si las verdaderas marcas construyen su valor y su reputación en los pequeños grandes detalles. Pero esta historia no terminó acá. Cuando me quise conectar al Wi-Fi de la habitación, fíjense, en vez de habitación 701, decía habitación brandofón. El Wi-Fi estaba también personalizado. Muchas veces creemos que la interacción, los momentos de la verdad, los partidos se ganan con las grandes campañas de publicidad, que también a veces, pero sobre todo se ganan en los pequeños detalles. Es cierto que muchas marcas lo hacen una vez bien y luego no lo vuelven a hacer bien, con lo cual siempre digo que las campañas de marketing tienen que ser campañas progresivas de marca. Tenés que seguir innovando, tenés que seguir sorprendiendo. Y acá viene la segunda parte de la historia. En el año 2015 tengo la suerte de que me vuelven a invitar a Expo Marketing. Desafortunadamente, por temas logísticos, no puedo parar en el mismo hotel, sin embargo, la conferencia de prensa se hacía en este hotel. Pues perfecto. Llego al hotel. ¿Reconocen a alguien en la foto o no? ¿No? ¿Gaby se reconoce? Llegamos al hotel y mientras llegan los medios de comunicación, había un cartelito acá que decía Andy Stallman, ¿no? Mi dibujito, y cuando va a empezar la conferencia de prensa lo doblo para que los medios de comunicación vean mi nombre. 348 días después lo volvemos a tener aquí. Había pasado casi un año. 348 días después, ni un día más, ni un día menos. Un hotel pequeño, un hotel boutique, un hotel que seguramente no tenga el dinero para invertir en super tecnologías, me estaba volviendo a seducir y a atrapar. Obviamente me volví a poner nervioso porque dije, ¿cómo saben 348 días después? Vamos a tomar un poco de agua y me ponen hola de nuevo. ¡No! El futuro del branding y del marketing es personal. Y cuando hablo de personal en dos sentidos. La personalización hacia afuera y la personalización hacia adentro.
En pleno siglo XXI no podemos seguir hablando del recurso humano. Hablemos del talento humano, hablemos de la creatividad humana, hablemos del ser humano, pero no hablemos del recurso humano. Marcelo hablaba hace un ratito sobre la importancia del empleado en la marca. Y ciertamente el branding hacia adentro es cambiar ese chip mental que hacía pensar que los empleados eran nuestros embajadores de la marca. En la actualidad son la marca. Son pequeños, grandes cambios que están transformando nuestra vida. Son pequeños, grandes cambios que están transformando nuestros negocios y son pequeños, grandes cambios que pueden transformar para siempre la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes. Las grandes ideas que derivan en grandes marcas originan grandes negocios, pero la mayoría de grandes marcas o de grandes empresas empezaron siendo pequeñas. ¿Cuántos de ustedes conocía hace 5 años este logotipo? ¿Cuántos de ustedes reconoce este logotipo hoy? ¿Alguien? Tesla. ¿Cuántos de acá conocen Tesla? Levanten la mano, por favor. Tesla es una compañía de un tipo que se llama Elon Musk. Elon Musk, de padre sudafricano, madre canadiense, inmigrante en Canadá, inmigrante en Estados Unidos, un loco lindo. El tipo creó PayPal, creó Tesla, creó una compañía que se llama SpaceX, que lleva víveres y enseres a la estación espacial y después el cohete vuelve. Y está desarrollando un sistema que se llama Hyperloop, que va a conectar, creo que Los Ángeles con San Francisco, a 1000 kilómetros por hora en menos de 1 hora. Un inventor del siglo XXI, un creativo, un innovador, un rompedor. Pero ¿saben qué? Empezó de cero. Y el 31 de marzo de este año, el tipo lanzó al mercado el Tesla Modelo 3. Lanzó un coche. ¿Cómo se lanzan los coches normalmente en todos los países que conocemos? En general, ¿cómo se lanza un coche? ¿No? Se elige un lugar lindo, con mucha luz, con mucha luminaria, se invitan a los celebrities, a los influencers, el coche, ¿sí? El Tesla 3 se presentó en tesla.com y en 24 horas recibió 180 pedidos que representan 7.500 millones de dólares. ¿Saben cuántos de estos 180.000 personas habían visto un Tesla 3? 0. Es más, el Tesla 3 no existe. El primer Tesla 3 va a salir al mercado en 1 año y medio, en 18 meses. ¿Qué compró la gente? ¿Qué pagó la gente? Marca, seguridad, confianza, pertenecer. ¿Qué puede decir Tesla que los demás coches no pueden decir? Es el único coche eléctrico de larga duración del mercado. Cuando vos hablás de branding y hablás de marcas, si no tenés una ventaja competitiva, no compitas. Si no puedes decir algo que los demás no pueden decir, no lo digas. Si no es relevante lo que tenés para contar, no lo cuentes. El mundo está aburrido, el mundo está insensible y solo escuchamos lo interesante, lo relevante, lo emocionante o lo diferente. Porque no estamos en una era de cambio, sino que estamos en un cambio de era. Un cambio de era que se demuestra, por ejemplo, teniendo este superevento en Santa Cruz de la Sierra, compartiendo conocimiento y talento de manera retroalimentaria con personas de un montón de países. Y con avidez de conocimiento y con avidez de poder compartirlo hoy acá, hacia el mundo, porque Internet derribó el concepto del espacio. Hoy no existen las distancias. Lo que estamos haciendo hoy acá en Santa Cruz de la Sierra se está viendo, se está leyendo, se está compartiendo en Argentina, en México, en Estados Unidos, en República Dominicana, en España. No hay distancias. Y también Internet reconfiguró el concepto del tiempo. ¿Saben qué es lo único que existe desde que existe Internet en el concepto del tiempo? El ya, lo instantáneo. No hay mañana, no hay pasado, no hay después. Todo pasa en tiempo real y las marcas tienen que entenderlo y asumirlo, idealmente.
Y luego también romper este esquema del darwinismo tradicional que a todos nos quisieron inculcar diciéndonos no es ni la más grande ni la más fuerte de las especies la que sobrevive, sino que es la que mejor se adapta. Gracias Darwin, siglo XIX, muy apropiado. Siglo XXI no. Porque si me adapto, asumo que otro creó el ecosistema, otro creó el futuro, otro creó el territorio. Y las marcas con actitud exitosa y líder no se adaptan a algo que creó otro, generan el futuro, generan las reglas del juego, generan el mercado. Tiene que ver con actitud, con antropología, con psicología y con sociología. Entender que el mundo ha cambiado de una manera brutal. Y cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes tiene al menos un perfil en al menos una red social? ¿Me levanta la mano, por favor? ¿Casi todos? ¿Un 80%, casi un 90%? Todos ustedes queriéndolo o sin querer, estando en Internet, se han transformado en una marca global por default, casi sin quererlo. Desde que Internet y las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana, todas las personas que tienen una presencia son marca personal. La marca personal probablemente más poderosa del planeta, ¿están de acuerdo que puede ser Obama? Por lo menos hasta que siga siendo presidente, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien no? Todos están de acuerdo. Pues siento desilusionarlos. Les voy a explicar por qué Obama no es la persona con marca personal más fuerte, más poderosa del mundo. Voy a llevarlos por un momento al funeral de Nelson Mandela a Sudáfrica. Un momento histórico, trascendental. Se moría uno de los grandes líderes inspiradores, estadistas, seres transformadores de nuestra sociedad, y resulta que 3 de los líderes mundiales se estaban sacando una selfie. Estaba Obama, estaba el primer ministro de Gran Bretaña, Cameron, y la ex primer ministra de Dinamarca. Pero fíjense, a la izquierda, a su derecha de su imagen, hay un cuarto personaje que entra en acción. ¿Quién es? Michelle Obama. Pero fíjense, no es que entra en acción. Michelle Obama está con una actitud acá que dice, bueno, estos son unos niños. Qué infantilismo, ¿no? Estamos acá en un momento ceremonioso y estamos acá tonteando, ¿no? Y Obama, no contento con una selfie o 2 selfies, siguió ahí, dale que te pego con la primera ministra dinamarquesa, jiji, jaja, pero Obama, que no tiene ojos en la nuca como Messi, no vio venir esto, ¿no? Un rayo láser penetrante, profundo, ¿no? Que venía directamente a chocar y colisionar con ese cerebro y decirle, Barack, no sabés la que te espera, ¿no? Los del servicio de seguridad le dijeron a Obama, POTUS, tenemos un problema. Entonces rápidamente acabaron con la selfie, cara de póker, no sé si alguno juega al póker, cara de póker, y acá dándole el besito diciendo, perdón mi amor, me equivoqué, ¿no? Con lo cual quedó claramente en evidencia quién es la que manda y quién es el que submanda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con esto quiero decir también que las redes sociales nos permiten tener una serie de herramientas para poder acceder y llegar cada vez a más gente de manera más inmediata, sin distancias, y además cada uno de ustedes tiene una voz que puede llegar y trascender al mercado. Pero ojo, esto requiere de mucho trabajo, requiere de mucha estrategia, requiere de mucha honestidad, porque en un minuto tu reputación se puede ir a la basura. Por eso hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando construir utopías, buscar hacer cosas que parecían imposibles y no las son. Soñar, pero con los ojos bien despiertos, porque el cambio que estamos viviendo es tan extraordinario que ninguna otra tecnología se pudo desarrollar tan deprisa y globalmente como Internet. Probablemente sea inédito en la historia de nuestra civilización. Y esto no es algo que vamos a leer en los libros de ciencia ficción. Esto, señoras y señores, nos está pasando. Lo estamos viviendo, lo estamos protagonizando. Y es un momento histórico maravilloso, extraordinario. Y en el momento que cambiemos la mirada para entender la oportunidad histórica que tenemos para cambiar el mundo a mejor, para cambiar las marcas a mejor, para cambiar la sociedad y a los clientes a mejor, genial.
Y para eso propongo evolucionar de miedo y cambio a confianza y creatividad. La creatividad inherente al ser humano está dentro de cada uno de nosotros y lo que más necesitamos es confianza. Y esta frase lo resume de manera brillante. El pájaro que está en la ramita del árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa o que la rama se quiebre. ¿Por qué? Porque la confianza no está en la rama, la confianza está en sus alas. Cuando uno empieza a confiar en lo que es, no en lo que trabaja, no en lo que se dice, en lo que uno es esencialmente, es donde la confianza emerge. Y créanme, nada grande en el mundo se ha hecho sin una gran confianza y una gran pasión. Y cuando uno se encuentra con esa gran pasión y esa gran confianza, es imparable. Pero también hay que decirlo, las cosas llevan su tiempo, las cosas son procesos. No hay milagros en el mundo del branding ni del marketing. Todo lleva un tiempo y un proceso. Hay derrotas y hay triunfos, hay fracasos y vuelven a haber triunfos. Nadie se vuelve exitoso de la noche a la mañana. El cambio lleva tiempo. Y el principio, el comenzar, es la mitad de todo. En el momento que diste el primer paso, ya nadie te puede parar. En el momento que estás convencido de lo que querés hacer, ya nadie te puede parar. Así que adelante, avancen. Es cierto, vamos a hablar de verdades incómodas también. ¿Ustedes creen que Colón, solamente con su idea y con su visión, pudo convencer a los reyes católicos? ¿O el networking, los contactos, las redes lo ayudaron? Sin contactos y sin redes es difícil hacer cosas. Ningún campeón del mundo es solitario. Todos necesitamos a alguien más y además necesitamos inspirar confianza en nuestra gente. Cuando Colón salió con las carabelas, ¿a dónde prometió que iba a llegar? A las Indias. ¿Dónde llegó? Ustedes agarren un planiferio y busquen los dos puntos más opuestos del planeta Tierra, India y el Caribe. Cuando Colón volvió, si él viviese en nuestra época, el director general le hubiese dicho: Cristóbal, pase por recursos humanos, por favor. Está despedido, nos hizo perder un montón de plata y tiempo, es un inepto usted. Muchas veces los fracasos son el umbral del éxito. Pero si castigamos y penalizamos el fracaso, las marcas no se pueden animar a hacer cosas diferentes. Tenemos que animarnos a hacer cosas diferentes, a pensar diferente, a superar y a desafiar el statu quo. Cada uno de ustedes tiene algo para decir, tiene la voz y las herramientas para llegar a todo el mundo. Las marcas no son solamente bienes de consumo o productos. Las marcas están ocupando un rol importante en nuestra vida. Ante la falta de estadistas y de líderes inspiradores, nos unimos a otras marcas, como por ejemplo Rafa. Como bien apuntaba Marcelo, nosotros podemos ser los dueños de la propiedad tangible de nuestra marca, pero no somos dueños de la propiedad intangible de nuestra marca, que ¿de quién es? De la gente. Cualquiera de nosotros puede estar hablando de cualquiera de nosotros ahora mismo. Y uno no puede estar en control de lo que pasa. Yo puedo elegir salir en Forbes, quizás sí. ¿Puedo elegir no salir en Sálvame? Quizás no. Quiero aclarar para todo el público que es una portada falsa, ¿eh? La construcción de la marca personal es complicada, pero quiero reincidir en el tema de la confianza. Y esta frase la vi hace poco y me pareció tan maravillosa que la quería compartir. Pablo Picasso es quien habla y dijo: cuando era pequeño, mi madre me decía: si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a papa. Yo, dijo Pablo Picasso, quería ser pintor y he llegado a Picasso. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Qué tipo de marca? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de ciudad? ¿Qué tipo de país? ¿Qué tipo de mundo quieren ser o quieren ayudar a crear, a desarrollar? Recién en la fila, cuando firmábamos libros, es un proceso hermoso, porque cada uno rápidamente te cuenta lo que quiere, lo que sueña, las dudas que tiene, y es como un speed, not dating, psicología speed, ¿no? Rápidamente ahí los dos hablamos.
Y mucha gente me pregunta para dónde ir, o cómo hacer, o cómo evolucionar. Yo les quiero contar que durante 32 años trabajé de todo menos de experto en branding. Es más, no sabía lo que era el branding prácticamente. Sin embargo, el día en que cambié mi mirada, el día en que abrí mi canal de confianza y de creatividad y me di cuenta que las cosas casi todas están enfrente nuestro, pero vemos, pero no miramos, cambia mi vida, cambia tu vida, porque la distancia entre lo que eres y lo que quieres ser es lo que haces. Y hacer es mirar y después tangibilizar. Y ese día me di cuenta de que mi nombre estuvo siempre adentro de mi actividad, solo que no me había enterado. ¿Cuántos de ustedes ven pero no miran? ¿Cuántos de ustedes son ricos en información y pobres en tiempo y no le dedican el suficiente tiempo a la innovación y a la creatividad dentro de las organizaciones para que en vez de encajar puedan destacar? ¿Cuántos están construyendo su historia? Su nueva historia, la historia que se va a contar a partir de ahora, la historia que la gente va a querer compartir a partir de ahora. Las marcas en esta era digital, en esta era brandofón, tienen que hablar de tal manera que el público ame escucharlas. Pero ojo, no termina aquí el tema. También deben escuchar de tal manera que el público ame hablarles. La mayoría de marcas ni sabe hablar ni sabe escuchar. Hay una oportunidad increíble para construir este puente y esta relación entre marcas y empresas desde ya. Estés en Cochabamba, estés en La Paz, estés aquí en Santa Cruz o da igual en donde estés. Algunas pistas. Hay una estrategia que es infalible, nunca me falló y creo que no le va a fallar a nadie. Para llegar a la C más importante, que es la C del cliente, en esta era digital, donde lo digital nos permite amplificar y llegar a lugares donde eran impensados, utilicen esta estrategia de las 5C. Elaboren una buena estrategia de contenido. La gente no quiere escuchar, ni ver, ni oír cualquier cosa, pero si el contenido es interesante, claramente te van a escuchar. Establezcan lazos de confianza. No puede haber una relación ni una marca exitosa si no hay confianza en esa relación. Y luego, tienes que ser consistente, no puedes decirle algo a una persona y otra cosa a otra persona y otra cosa a otra persona. La consistencia en el mensaje es fundamental, al igual que la coherencia y por supuesto la constancia. ¿Ustedes se pueden imaginar una aerolínea que tiene aviones volando las 24 horas del día que solamente atienda de 9 a 17? ¿Se imaginan un hospital que tiene enfermos las 24 horas del día que solamente atienda de lunes a viernes? Tenemos que cambiar muchas cosas y el cambio no vendrá de la tecnología, sino que es un cambio cultural, trascendental, emocional y que tiene que partir de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, para las marcas, hoy por hoy, en esta era digital, lo opuesto al amor no es más el odio, es la indiferencia. No hay nada peor para una marca que ser ignorada. ¿Saben lo que significa hoy por hoy ser ignorado como marca? La desaparición. No existís más. Vas a morir. Esta gran revolución de la era digital, en realidad, se empieza a potenciar desde, por supuesto, Internet, pero desde el 13 de marzo del 84, en que se hizo el primer llamado desde un teléfono celular en la historia. Si les da dolor de cuello el teléfono moderno, no saben lo que era. Era un ladrillo prácticamente. Este tipo, Martin Cooper, un ingeniero, hizo esta llamada y a partir de ahí nos cambió la vida para siempre. ¿Alguien no tiene un teléfono en esta sala? Este es el arma de comunicación masiva personal más potente que vio la humanidad. Pero también es el arma de distracción masiva más potente que vio la humanidad. ¿Cuántos de ustedes pueden ver un globito de WhatsApp que se enciende y resistirse a leerlo? De verdad, ¿cuántos? Uno. Y no te puedo ver la mirada, ¿eh? Estamos permanentemente conectados. Desde el punto de vista social humano, igual no es tan bueno, porque perdemos el contacto familiar, con los amigos, con las personas. Pero como marca, ¿cómo lo ven? Es fantástico. Estamos a un clic de distancia de todos los dueños de teléfonos
o smartphones del mundo, que saben que en España el 90% de los dueños de un smartphone no se separan a más de 1 metro las 24 horas del día. Y no es para evitar que la mujer le vea los mensajes, ¿eh? El móvil en 2020 ya va a tener una posición tan dominante que nos vamos a reír de las PCs. Entonces, ¿está tu empresa y tu marca preparada para esa personalización persona a persona, para este tiempo real, para esta no distancia, para un contenido relevante y memorable, para humanizarte y para de verdad ser importante para las personas? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos preparados? Tienen una gran ventaja ustedes. Todavía hay 4.000 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Aprovechen para explorar, para descubrir, para equivocarse, para experimentar. Cuando los 4.000 millones de personas se sumen a Internet, ya va a ser tarde. Aprovechen vuestra ventaja competitiva, destaquen. Y recuperemos el factor humano en el on y en el offline. Recuperemos la esencia de lo humano. ¿Quién es para ustedes la persona que más está disfrutando en esta imagen? ¿Por qué tenemos que vivir toda nuestra vida a través de pantallas? ¿Por qué somos una sociedad tan empantallada? No estoy criticando la tecnología, que me parece increíblemente espectacular, pero nos estamos olvidando del factor humano. Estamos relegando lo humano a favor de lo tecnológico. Estamos con la obsesión de capturarlo todo el tiempo, a cada minuto y en cada lugar. Es cierto, podemos empezar a humanizar a ciertas personas y personajes, aunque no sean muy simpáticas. Todos son protagonistas de la foto, todos pueden compartir el contenido, todos estamos tratando de compartir y no siempre tan preocupados por disfrutar. Cari, ya termino, voy para casa, voy preparando las milanesas. Entonces, si todos tenemos un teléfono en la mano y todos tenemos acceso a Internet, para las marcas esto es algo impensado. Es la oportunidad de oro que nunca se soñó ni se imaginó. Ahora volvemos a tener teléfonos grandes. Cada día vemos cómo la tecnología avanza y el teléfono dejará de ser algo que llevamos en la mano para ser algo que llevemos sobre la piel. La tecnología, para mí, va a ser el sexto sentido, que por supuesto puede ser complementario con lo que decía Marcelo de la emoción. Vivimos emociones a través de la tecnología también. Y como cierre de esta primera parte, quiero reforzar esto del principio. El mundo se está moviendo a tal velocidad que mientras hay una marca o un directivo o un dueño que está diciendo esto no se puede hacer, hay otro que ya lo está haciendo. ¿Dónde te sentís más identificado? ¿En el pesimista o en el optimista? ¿En el que dice esto no se puede hacer o en el que dice hagámoslo? Cuando Gaby y Leslie me contaban, cuando hicieron el primer EXMA el año pasado, no había un evento de estas características en Bolivia. Podíamos haber esperado que lo haga otro y luego copiarnos, pero no, ser el primero es asumir riesgos. Ser el primero es ser valiente. Ser el primero es romper moldes. Es estar en el grupo de los que estamos haciendo. Y eso requiere de mucha valentía, pero también, como decíamos antes, de mucho trabajo duro. Quiero volver sobre el concepto de Brandofón para explicarlo de una manera más gráfica. ¿Están bien por ahora o no? ¿Alguien está muy bien? ¿Alguien está excelente? ¿Quién está excelente? Vamos todavía. A ver, excelente. ¿Qué pasó el 13 de marzo de 2013? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? No, la llamada fue en el 84, la acabamos de mostrar. Esto es 20 años después. 13 de marzo de 2013, ¿qué pasó que el mundo no veía hace 14 siglos? Acento argentino para darles una ayuda. Muy bien, muy bien. El 13 de marzo de 2013, por primera vez en 1400 años, se elige un papa no europeo. Hincha de San Lorenzo, sí señor. Francesco. Cuando Jorge Bergoglio tiene que elegir un nombre y elige Francisco, que iba a ser la marca de su papado, lo elige porque él quería volver a la base, a la esencia, a lo esencial, a las raíces.
Había una idea, había un territorio, había una estrategia, había un pensamiento en esta idea de brand. ¿Qué tiene que ver el off con toda esta historia? ¿Cómo se informa, cómo se comparte que se eligió un nuevo papa? Fumata blanca, este es el offline, ¿no? Lo que podemos tocar, lo que podemos entender desde siempre. ¿Y qué tiene que ver ahora Brandofón con el Papa Francisco y con el futuro del marketing? Se estarán preguntando. Excelente pregunta. La respuesta es que después de que viene el humo blanco, ¿qué dicen en el balcón de San Pedro? ¿Qué dicen? Habemus Papam, perfecto. El 13 de marzo de 2013, por primera vez en la historia de una de las organizaciones más conservadoras y tradicionales del mundo, se anunció el Habemus Papam por Twitter. El balcón era Twitter. Y estamos hablando del Vaticano, señoras y señores, no de Nike, no de Apple, no de Starbucks, Vaticano. Brand más off más on es algo inherente, inevitable, que no podemos no solo negar, sino que tenemos que abrazar y asumir como parte de este cambio de era tan brutal. En tan solo 8 años, ¿qué nos pasó a nosotros como sociedad? Desde que Benedicto XVI en el año 2005 fue elegido, hasta el año 2013 en que fue elegido Francesco, fíjense lo que es el crecimiento exponencial de nuestra actividad móvil. Repito, 8 años, no 80. ¿Nos dimos cuenta de lo que nos pasó? ¿Somos conscientes de lo que nos está pasando? ¿Estamos aprovechando la tecnología al ritmo que está yendo para ser más potentes, más exitosos, más rentables, más personales? Esto no va de modas, señoras y señores. Esto tiene que ver con estrategias. Esto tiene que ver con objetivos. El Papa Francisco se transformó en el líder mundial con mayor impacto en redes sociales del mundo en muy poco tiempo. Porque el Vaticano entiende que si sus fieles también están en las redes sociales, no se pueden ignorar. De todo el mundo, solo hay un cristiano con más impacto digital que el Papa Francisco. ¿Saben quién es? Cristiano Ronaldo tiene 150 millones de seguidores aproximadamente. Como ustedes saben, vive en Madrid, juega en el Real Madrid. Si ustedes sumaran hoy todos los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales de España, todos juntos, no llegan a la mitad del alcance que tiene Cristiano Ronaldo. ¿Es o no una nueva era? ¿Es o no un cambio importante y profundo? Pero las marcas tienen que ir más allá, tienen que ver no solamente lo que la gente dice, sino sobre todo lo que la gente hace, porque la gente muchas veces engaña o miente, pero cuando ves lo que hace, ahí ya no puede engañar o mentir. El 80% de nosotros agarramos nuestros dispositivos a los 15 minutos de despertarnos. ¿Alguien se siente identificado entre esto o no? ¿Alguien antes de 15 minutos? La mayoría. ¿Qué prisa hay? Hagan pis tranquilos, tomen el café tranquilos, lean el diario tranquilos, saluden al esposo o a la esposa o al hijo tranquilos, no se va a acabar el mundo, al menos de momento. Por eso Brandofón para mí es el branding del futuro, es la forma de integrar, sumar, conectar el offline con el online. No es una batalla entre lo uno o lo otro, es una suma entre el on y el off. Es el encuentro entre dos mundos. Estamos aprendiendo a comunicar, a vender, a construir y a vivir entre dos mundos. Desde el más pequeño de los artistas callejeros hasta la más grande multinacional entiende que el off y el on son uno. Y las marcas inteligentes, espabiladas, vivas, rápidas, identificaron el vacío existencial que tenemos la mayoría de sociedades del mundo y lo llenan. ¿Esto es bueno o malo? Es irrelevante la respuesta. Lo importante es que está pasando. Mientras dejemos que esto pase, las marcas rápidas, inteligentes y espabiladas lo seguirán aprovechando. Pero rápidamente, déjenme volver sobre el concepto de marca del principio. Una marca no es un logotipo. El concepto de marca nace cuando se marcaba el ganado, esencialmente ¿con qué objetivo?
¿Qué queríamos hacer cuando marcábamos el ganado? ¿Cómo son las vacas? Queremos diferenciar e identificar. Esta es mi vaca, no la tuya. Esa es mi vaca, no la tuya. Pero ¿alcanza con este concepto de marca en un mundo de 4.000, 5.000 impactos por día? ¿Cómo hacemos para atrapar la atención del futuro cliente? Es el momento que más atención me prestaron desde que empezó la charla. Me quiero morir. Estoy desesperado. Una empresa que vende neumáticos, ¿puede ser más creativa que otras empresas? ¿Puede atraer la atención del público? ¿Puede utilizar los poquitos recursos para comunicar y para atraer la atención de todos nosotros? ¿Hace falta gastarse miles de millones de euros o hace falta gastarse un buen café o una buena cerveza con amigos y pensar qué tipo de contenido o de creatividad queremos hacer para que uno de los impactos de marca que cada uno recibe por día venga hacia nosotros, se atraiga hacia nosotros? En este mundo de 7.400 millones de habitantes, más o menos 7.000 y pico millones de personas entran a Facebook cada mes. Facebook es la plaza del pueblo. Facebook es el lugar donde se encuentran las viejas a cotorrear, a hablar mal de todos. Y también los viejos. Es el lugar donde antes usábamos, que podía ser el patio del colegio o de la universidad, ahora nos juntamos todos en Facebook, o casi todos. No podemos ignorar estas tendencias, no podemos darle la espalda a lo que la gente está haciendo y está usando. No podemos dejar de pensar en nuestra huella digital y en la diferencia sustancial entre lo que es un logo y lo que es una marca. Un logo es apenas un cachito de una marca, es un pedacito de una marca, una parte importante, pero no es todo lo que es una marca. Pero entonces, Andy, ¿qué es una marca? Para mí una marca es lo que la gente dice, siente, piensa, comparte sobre tu producto, sobre tu evento, sobre tu servicio, sobre tu país, sobre tu compañía. Tiene que ver con las emociones, con lo intangible, con lo humano, con lo que cambia y con lo que haces. ¿Por qué creaste esa marca? ¿Por qué empezaste ese negocio? ¿Por qué desarrollás esa idea? El por qué para la mayoría de personas empieza a ser más importante que el qué. Tenemos que abrir los ojos a las preguntas que nos van a ayudar a que nuestro modelo de negocio y nuestra marca sean más exitosos. ¿Qué hace que tu marca sea diferente? Pregúntatelo auténtica y honestamente. Luego vamos a ver una magistral charla de David en donde el precio deja de ser un diferencial o cada vez se transforma en menos diferente. Entonces, si no podés competir en precio, ¿en qué competís? ¿Cómo generás tu ventaja competitiva en valor? Los invito a todos los presentes a que una vez al trimestre vayan a su lugar favorito de desconexión y se hagan estas 5 preguntas. Y cada trimestre cotejen las respuestas con las del trimestre anterior. Y a fin de año cotejen las 4 tandas de respuestas. Sean consistentes y coherentes con el ADN de lo que han creado, pero sean flexibles con la coyuntura. No se pueden hacer planes a 7 años sin revisarlos cada 7 días o cada 7 semanas. El mundo, ya vieron, avanza a tal velocidad que si no lo revisamos tenemos un gran problema. Cuando hablamos de velocidad y cuando hablamos de ricos en información y pobres en tiempo, siempre me pregunto qué nivel de memoria tenemos como expertos en marketing o en branding o como personas. Y me gusta compartir un ejercicio que ahora voy a compartir con ustedes. Les pido que se anoten en su papel, ordenador, iPad, cuaderno, smartphone, los 3 eventos globales de mayor impacto del año 2015. Estamos hablando del año que terminó hace 6 meses nomás. Anoten esos 3 grandes momentos globales que ustedes se recuerden ahora sin necesidad de recurrir a Google como los 3 momentos más importantes, más impactantes, 3 momentos que han puesto el mundo patas para arriba o que han cambiado la forma de entender ciertas cuestiones o que han afectado nuestra sociedad, nuestra comprensión de la misma. Solo 3 anoten, ¿sí? Les voy a regalar 10 segundos más porque tengo poco tiempo.
Y miren ahora la pantalla con algunas de las respuestas a estas preguntas del año que acaba de terminar. For the people out there wondering what this is all about, whether it's about courage or controversy, well, I'll tell you what it's all about. It's about what happens from here. Thank you, and good night. Live, fight like hell. It's not just about one person. It's about thousands of people. It's about all of us. Accepting one another. This morning, the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality. We're all different. That's not a bad thing. That's a good thing. And while it may not be easy to get past the things you don't always understand, it is absolutely possible if we only do it together. Esto pasó, es un resumencito de lo que pasó el año 2015 y todos los días vamos a tal velocidad que tenemos que asumir que lo que hacemos no es tan relevante como lo que creemos. Mientras estamos hablando hoy acá en Santa Cruz y pensamos que todas las marcas del off se van al on, muchas marcas del on vienen al offline, tiendas nuevas de Google en Londres, y mientras muchos seguimos avanzando hacia la construcción de esta nueva era o este nuevo futuro, muchos ignoramos o tratan de ignorar la innovación a partir de esa velocidad. Amazon también está abriendo 400 tiendas. ¿Por qué? En el online no se pueden percibir, ni generar, ni compartir los 5 sentidos. La innovación no tiene marcha atrás. El cambio no tiene marcha atrás. Luchar contra empresas como Uber es como luchar contra Internet para defender el fax, o como luchar contra Gmail para defender los correos. El mundo avanza rápido e indefectiblemente, y el poder del branding es esencial en un mundo cada vez más comoditizado, en un mundo donde cada vez las cosas se parecen más. Sin embargo, hay una gran diferencia entre valor y precio. ¿Cuánto vale una camiseta blanca así sin más de algodón? ¿Cuánto vale esta misma camiseta con un cocodrilo verde encima? ¿10 veces más? ¿15 veces más? ¿20 veces más? Lo importante no es tener miedo a que te copien. Nadie puede robarte tu talento y tu visión para hacer las cosas. Es más, que te copien es más que bienvenido. Así que ya saben, no tengan miedo, el mundo avanza rápido. ¿Hay algo más tradicional que tomarse un té? Usted abre el saquito de té y se encuentra el grupo de Facebook de Lipton, una de las marcas más tradicionales. El mundo brandofón ya llega al saquito de té, al papel higiénico, ya trasciende todo, no es solamente tecnología. Y el branding juega un rol esencial para poder ser diferente a los demás, para poder ser identificado diferente de los demás, para poder ser elegido por encima de los demás. Cualquier inversión que hagas para atraer clientes es marketing, pero cualquiera que hagas para que permanezcas es branding.
Hace unos años creé una palabra que era brandketing, que es la unión entre branding y marketing. Lo van a ver en la revista. El branding es el alma y el marketing es la voz. Y ninguna empresa exitosa puede prescindir de tener alma o de tener voz. La marca no es la publicidad, la marca no es la web, la marca no es tu perfil en Facebook, la marca no es tu edificio, la marca es todo. ¿Cómo construís ese ecosistema de marca? Es esencial para poder ser exitoso. Y como también apuntaba excelentemente bien Marcelo, ¿qué es una marca sin su gente? ¿Cómo creamos marcas exitosas sin gente? No puede haber marcas que no generen inspiración y compromiso en sus empleados, porque entonces se querrán ir, te querrán abandonar. Y seguramente ustedes escuchen permanentemente que el director financiero habla con su director general y le dice, pero ¿por qué vamos a invertir en nuestra gente? ¿Por qué vamos a invertir en retener su talento? ¿Por qué vamos a darles clases de inglés o de programación? Y si después se van, ¿qué pasa? Y cuando uno tiene un CEO, que más que un CEO es un líder, más que un jefe es un líder, responde, ¿qué pasa si no invertimos en nuestra gente y después se quedan? Tenemos que cambiar el chip mental, entender que la gente es la marca, que los clientes y las empresas son personas, y si no entendemos de personas, no entendemos de negocio. Que la marca tiene que ver con los intangibles, y los intangibles cada vez dan más valor a las marcas. Y que hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes abrazaron una marca? ¿Cuándo fue la última vez que una marca los abrazó? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron que amaban una marca y que su existencia era fundamental? Y hablar de marcas y obviar el rol de la mujer en este mundo sería suicida. El 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global, ¿quién lo toma? La mujer. Entonces, para terminar, muchos me preguntan, ¿cuándo pensás que van a ser las mejores condiciones para empezar a hacer algo? Las condiciones ideales ni existieron, ni existen, ni existirán. Si querés empezar a hacer algo, empezá ya, empezá hoy, empezá ahora. Entendé que el mundo avanza a una velocidad brutal y que evolucionamos de una sociedad smartphone-céntrica, en donde todo gira alrededor del móvil, a una nueva sociedad humanocéntrica, donde todo vuelva a girar alrededor de lo humano, donde la tecnología facilite las cosas, ayude las cosas, no nos condicione las cosas. No tengamos miedo a la tecnología, hagámonos amigos de la tecnología, pero sobre todo no tengamos miedo a lo humano. La tecnología está cambiando ciudades por completo. En China hay carriles smartphone, son tantos chinos que se chocan entre ellos. Los americanos crearon carriles smartphone pero con semáforo en el piso para que cuando venís así no te pise un coche. Cambian las formas en que vivimos, en que relacionamos y en que trabajamos. Por eso es mucho mejor estar del lado del optimismo que del pesimismo. El optimismo siempre te llevará a realizar proyectos, el pesimismo siempre te llevará a encontrar excusas. No perdamos de vista que al final el branding del futuro, el marketing del futuro, las marcas del futuro no pueden ignorar a las personas, porque si lo hacen, las personas ignorarán a esas marcas. Y estamos buscando consumidores que sean parte de nuestras historias, que sean protagonistas de nuestras historias. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it do. If I ain't got you, hey, hey, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody.
queremos historia, queremos humanidad, queremos conectarnos, queremos comunicarnos, queremos cambiar las cosas, pero en muchas cosas estamos igual que siempre. Hace 20 años nos decía nuestra mamá, cerca de la tele no, nene, es malo para tus ojos, y ahora viene Oculus y nos pone la tele adentro de los ojos. ¿Somos tan inteligentes como creemos? A veces me pregunto. ¿Estamos tratando de cambiar de verdad el mundo? Y si empezamos por cambiarnos cada uno de nosotros, y si empezamos por cambiar las personas, y si empezamos a conectar a las personas con lo importante que son las personas, si crees que la tecnología es mucho más importante que las personas, intenta pagar las facturas mientras cuentas tus likes en Facebook. La única forma de ser exitoso es entendiendo y asumiendo que la persona es el motivo esencial y central de todo lo que hacemos, lo que hemos creado y lo que estamos construyendo. Por eso Brandofón da un salto hacia Humanofón. Tenemos que despertar la conciencia de que el mundo somos personas. Y somos personas que tenemos una voz, que no conocemos de distancias y que tenemos las herramientas más poderosas de comunicación a nuestro alcance. El branding es para las personas, está hecho por personas. Nuestro mundo, esta nueva era, es tan nueva, es tan desconocida, que muchas cosas no tenían nombre. Por eso mi pequeña contribución, mi pequeña revolución a este nuevo mundo es Brandofón, que es la forma en que yo entiendo que tenemos que llamar el branding del futuro. Pero claro, puedo terminar una charla sobre branding y sobre personas y sobre emociones y sobre cambio sin hacer al menos o intentar hacer sentir lo que quiero transmitir? Y la respuesta es no. Con lo cual me quiero despedir, o antes de despedirme les quiero pedir un gran favor. Está neurocientíficamente comprobado que si pasamos una cantidad de horas por día en social media, en las redes sociales, nuestro cerebro segrega entre 2 y 3 veces más oxitocina que la normal. Esta oxitocina de Oxitobrands genera lazos de confianza, genera lazos de amor, potencia la socialización. En el offline, el equivalente a esta triplicación de la oxitocina en nuestro cerebro es dar y recibir 8 abrazos por día mínimo, de 6 segundos cada abrazo mínimo. Es decir, con 48 segundos por día podemos cambiar el mundo. Les pido si se ponen de pie un segundito, por favor, si no les molesta, ¿sí? Y no importa si es chico, chica, conocido, desconocido, den y reciban 8 abrazos en total de 6 segundos cada uno, para ver si el impacto de la oxitocina también fluye acá en Santa Cruz, por favor. A ver, sin miedo. Bueno, y mientras sigue la oxitocina, termino con mis últimos 3 slides. Acuérdense, como decíamos al principio, Gaby, Leslie, no tenemos nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Por alguna razón, la palabra esfuerzo desapareció de esa frase. Pero créanme, nada de cosas como esta se hace sin un gran esfuerzo y una gran pasión. Evolucionemos hacia un mundo más humano, más conectado, en donde cualquier gente normal puede elegir ser extraordinaria. Decía que vale más 1 gramo de hacer que 1 kilo de decir, y no hay tamaño más importante que el tamaño de la pasión. Por lo tanto, sigamos soñando con los ojos cerrados, pero con los sueños bien despiertos. Enhorabuena a todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Mr. Branding, no te vayas, Andy. Perdón. Quiero hacerte una consulta, personalmente. ¿Tecnología o humanismo?
Yo creo que el siglo XX fue el siglo del O. Todo era comunismo o capitalismo, blancos o negros, sur o norte. El siglo XXI tiene que dar un paso adelante y tiene que ser el siglo del I. No creo que tenga que ser más tecnología o más humanismo. Creo que tienen que trabajar juntos y de manera integrada. Lo que pasa es que hasta ahora estamos poniendo todo el foco en la tecnología y nos estamos olvidando de la otra parte de la fórmula y de la ecuación. Si ponemos lo humano en la ecuación, va a ser mucho mejor para todos. ¿Existe un lado humano en esta era digital? ¿Un lado? Un lado humano en esta era digital. Sí, recién hablábamos antes de la conferencia, estamos depositando en la tecnología todos nuestros males, todas nuestras culpas. Es como el chivo expiatorio. Yo antes no era superficial. Ahora la tecnología me ha hecho superficial. Yo antes no me interesaba ver lo que hacían mis vecinos, ahora me interesa ver lo que hacen mis vecinos. Ya éramos así, antes éramos insensibles, ahora somos insensibles. ¿Cómo hacemos para despertar la conciencia de lo que somos y de lo que queremos ser para hacer ese cambio, para hacer esa transición? Mi único temor es que si no lo hacemos, aquellas películas o libros de ciencia ficción en donde todos somos robotitos que pensamos, sentimos y activamos igual, se puede hacer realidad, y creo que no hay nada más maravilloso que sentir y que compartir lo que sentimos. Y esto que suena un poco a poesía y utopía es un llamado de atención a todos nosotros, porque todo lo que las películas de ciencia ficción vaticinaron, casi todo se termina confirmando. Recuperemos lo humano nuevamente. Me imagino que muchas personas deben estarse haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega el miedo al cambio, especialmente en las empresas, en la trilogía Corazón, Mente y Alma? Mira, justamente hay un ejercicio que siempre me gusta compartir, que es el branding en gran medida hace tangible lo intangible, pero con método. Cuando vos hablás de la emoción intangible que más te empuja a avanzar, ¿en qué emoción pensarías rápidamente? Sentimentalmente, por dentro, Pero inside. La mayoría podemos pensar en amor, quizás. Cuando pensamos qué nos frena, qué nos detiene, todos pensamos en miedo. Antropológicamente, algunos médicos han demostrado que nacemos sin miedo en el cerebro, que el miedo es un invento humano. No digo que el miedo haya que ignorarlo porque está presente en nuestras vidas, pero sí hay que domarlo, hay que dominarlo y hay que superarlo. En el momento que dominamos el miedo, nada nos puede detener. Así que creo que el miedo está presente, pero es nuestra tarea y nuestro trabajo quitarnos el miedo y seguir avanzando. Así será. Gracias otra vez, Mr. Branding. Un placer Muchas gracias. tenerlo acá. Gracias a todos. Gracias.